Bueno, estamos en este tercer video, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que íbamos a dedicar este tercer video al tema del poder. Quisiera por ahí recuperar algunas ideas de los videos anteriores. ¿M? Recuerdan que en su momento hablamos de la verdad para Foucault, que la verdad no es nada que tenga que ver con la entidad, ¿sí? Que uno está contemplando, mirando o conociendo, ¿sí? O sea, no es algo que tenga que ver, que haga referencia y haya una adecuación o tenga que haber una adecuación respecto de lo que se dice en relación al objeto, sino que lo que Foucault llama verdad es lo que se dijo en ciertos momentos determinados sobre ciertos objetos determinados, ¿sí? Entonces, la verdad sería eso dicho. ¿M? Recuerden la idea de discurso, que también la trabajamos un poquito la semana pasada, o en el video pasado. Discurso es la capacidad de construir, de constitución, ¿sí? De un cierto fenómeno, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del discurso jurídico, estoy hablando de un hecho lingüístico que tiene una capacidad de construcción de algo, ¿sí? Por ejemplo, del delito, ¿m? O de las instituciones que construye el discurso jurídico o el discurso médico que tiene una capacidad de construcción también, ¿sí? El discurso psi que tiene también su capacidad de construcción. Entonces los discursos construyen, constituyen, articulan cosas que, como la enciclopedia china, quizás son heterogéneas, pero que se pueden conjugar en una práctica, ¿sí? Entonces los discursos son prácticas, no hay que pensar un discurso solo como una letra escrita, sino como una práctica concreta que constituye un objeto, ese objeto del cual se habla, ¿sí? También recuerdan que los discursos, ¿sí? Para Foucault son constructores, también construyen esos objetos y recuerdan la idea de saber, ¿sí? Que dijimos que eran esas reglas anónimas que se definieron en un momento determinado con respecto a un campo, ¿sí? O un área determinada y justamente el saber es lo que hace, ¿sí? Que una teoría o que una opinión sean posibles, ¿sí? Entonces, en esa línea, ¿sí? De pensamiento que estuvimos viendo hasta ahora, vamos a detenernos un poco más en algo que mencionamos un par de veces, pero que nunca definimos adecuadamente, que es cómo entiende Foucault el poder, ¿sí? Estamos hablando de uno de los conceptos más conocidos de Foucault, ¿sí? Y justamente para eso vamos a trabajar algunos de las ideas que están en el libro quizás el más conocido de Foucault, que es Vigilar y Castigar, ¿sí? Ustedes tienen para leer un capítulo del libro Vigilar y Castigar que se llama El panoptismo. ¿Qué se entiende por poder, ¿sí? En el caso de Foucault, bueno, algo bastante distinto a lo que habitualmente se entiende por poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, cuando hablamos de poder, lo pensamos en un sentido negativo, así como el poder que oprime, el poder que reprime, el poder que separa, el poder que domina, ¿sí? Pero esas ideas de poder en términos negativos, como bloqueo, como represión, como opresión, no tendrían mucho que ver con la idea de Foucault de poder, que está pensando en términos positivos, ¿sí? La cuestión del poder. Porque para Foucault el poder es producción, ¿sí? El poder produce. ¿M? El poder produce y ya saben, ¿sí? ¿Qué es lo que puede producir? Produce efectos de verdad, produce saber, ¿sí? Entonces, recuerda que habíamos dicho que teníamos dos caras de una misma moneda. Bueno, si yo tengo que analizar el poder, voy a tener que analizar necesariamente los saberes que están relacionados con ese poder.
Si yo quiero analizar un saber, voy a tener que analizar los poderes que tienen que ver con ese saber. Entonces, la propuesta entonces de Foucault va a ser, ¿sí? Analizar esta relación entre saber y poder, ¿sí? En las que ambos se construyen mutuamente, ¿sí? Ahora, la pregunta sería cómo el saber produce poder. Bueno, lo vimos en el caso de la locura, por ejemplo. Para eso estuvimos viendo esos ejemplos, ¿sí? Vimos cómo se va construyendo de a poco el objeto locura, ¿sí? Y cómo de pronto un saber o una verdad, ¿sí? Se van produciendo un régimen de identidad de algo que es el loco, ¿sí? Y ese régimen de identidad va produciendo, por ejemplo, la exclusión o el encierro de ese nuevo sujeto que es el loco, definido como tal por un discurso, ¿sí? Que es el discurso médico. Entonces, la propuesta entonces de Foucault va a ser hacer, ¿sí? Como estuvimos viendo en videos anteriores, una genealogía, ¿sí? Volvamos otra vez a la idea de genealogía, ¿sí? ¿Qué es una genealogía? Habíamos dicho genealogía no tiene que ver con genes, sino que tiene que ver con génesis, si se quiere. Entonces, ¿cómo se puede hacer un análisis del poder concretizándose, ¿sí? Produciéndose en cierto tipo de instituciones, ¿sí? Entonces, las instituciones van a ser aquellas en donde se puede ver el poder de la manera más clara, ¿sí? Hasta los mínimos detalles, ¿sí? Y por ejemplo, si quiero hacer un análisis del poder, de la genealogía del poder, nada mejor que hacerlo en las prisiones, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer en su libro Vigilar y Castigar, ¿sí? Un análisis de cómo el poder se concretiza, se produce en una institución que es la institución carcelaria, ¿sí? Eh, Ustedes tienen para leer, insisto, la, el capítulo El panoptismo de ese libro Vigilar y Castigar, ¿sí? Em, hay un filósofo que ustedes deben conocer, que es Nietzsche, que dice que justamente lo que hay que analizar o los pensamientos que realmente influyen en la historia no son los grandes y pretenciosos pensamientos, sino que son a veces esos pequeños pensamientos, dice él, dice Nietzsche, que vienen sobre patas de paloma y son esos los que transforman el mundo, ¿sí? Y esa es la visión también de Foucault, ¿sí? A Foucault le interesa más que analizar los grandes filósofos, analizar el estudio de pequeñas cosas que son bien silenciosas, ¿sí? Esas cosas que vienen en patas de paloma, diría Nietzsche, y no confía demasiado en los grandes acontecimientos de la historia, las grandes fechas de la historia, sino que entiende que las cosas que pasan a veces son producto de un montón de pequeñas cosas que en esa especie de red se conjugan para producir algo, ¿sí? En este caso, recuerdan que estuvimos viendo un poco sobre la locura en el video anterior. En este caso vamos a ver de qué manera se construye el objeto delincuente, ¿sí? Em, una de las preguntas, ¿sí? Que uno podría hacerse entonces es si siempre existieron las prisiones, si siempre ha sido el modo de castigar que hoy tenemos del delito o del delincuente el mismo, ¿sí? Y por supuesto que la respuesta de Foucault va a ser que no, ¿sí? Que hubo otras formas de tratamiento del delincuente, que hubo muchas formas de castigo a lo largo de la historia. Y él empieza, por ejemplo, el libro Vigilar y Castigar con el suplicio de Damiens, que es alguien que cometió uno de los peores crímenes que se pueden cometer en épocas o en gobiernos monárquicos, que es justamente el intento de matar al rey, ¿sí? Eso se llama parricidio
en este tipo de gobiernos. Entonces, Damiens, que intenta matar al rey y que fracasa en ese intento, bueno, es sometido entonces o es condenado, es juzgado y condenado, y la condena es la peor de aquella época, que es ser quemado vivo y después descuartizado, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer después el, el fragmento que pone eh, Foucault en su libro, ¿sí? Es un tormento que dura horas, con torturas, tenazas al rojo vivo, azufre, cera derretida, plomo y aceite hirviendo sobre Damiens. Después, ¿recuerdan ustedes lo que pasó con Tupac Amaru acá en América, ¿sí? Se lo ata a caballos para que sus brazos para que él se desmembre, ¿sí? Y bueno, después se arroja esto al fuego y después arrasa su casa y después su familia tiene que irse del reino, etcétera, etcétera. Si uno podría decir, bueno, eso es un hecho que gracias a Dios ya no pasan esas cosas, pero eso es un hecho terrible. Pero lo que intenta hacer Foucault no tanto es decir si eso era malo o lo que hacemos ahora con la delincuencia si es mejor, sino que quiere mostrar de qué manera las cosas, de qué manera las sociedades trataban, ¿sí? Ciertos objetos, como en este caso un parricida o en este caso un delincuente, ¿sí? Fíjense, unos años más tarde, este sería el reglamento para una casa de jóvenes delincuentes en París, ¿sí? Fíjense que algo ha cambiado. Les leo muy poquito, ¿sí? Artículo 21, comida. A las 10 los presos abandonan el trabajo, van a lavarse las manos en los patios y a formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las 11 menos 20. Artículo 22, escuela. A las 11 menos 20, el redoble del tambor. Se forman las filas. Se entra a la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en lectura, escritura, dibujo lineal y cálculo. Artículo 23, a la 1 menos 20, abandonan los presos la escuela por divisiones, marchan a los patios para el recreo. A la 1 menos 5, el redoble del tambor, vuelven a formarse y a la 1 los presos deben marchar a los talleres. El trabajo dura hasta las 4, ¿sí? Entonces, uno podría ver que acá ha habido un cambio, ¿sí? ¿Cuál fue el cambio que se produjo? Bueno, él va a decir que se cambió el castigo del suplicio infinito, por ejemplo en el caso de Damiens, a la disciplina, que es lo que vemos en este reglamento, ¿sí? Ahora, insisto, no está preguntándose Foucault si esto es más humano, si esto es mejor, si se ha avanzado, ¿sí? Él dice que en todo caso son dos tipos de economías políticas del poder, ¿sí? El primero requiere un tipo de castigo, el segundo requiere otro tipo de castigo, y esa va a ser la pregunta que se va a hacer Foucault. ¿Por qué cambian los tipos de castigo y en todo caso a qué poder, ¿sí? Se está remitiendo esa práctica que estamos viendo, esa práctica social? Entonces, mientras el régimen monárquico concebía al castigo como un show, como un espectáculo, ¿sí? Porque si ustedes ven el relato que hace Foucault, que toma Foucault del suplicio de Damiens, está tomado de lo que sería un cronista de la época, que escandalizado cuenta cómo no se iban las multitudes y se quedaban todo el día viendo ese espectáculo que para él era inconcebible e insoportable, pero sin embargo las masas iban a contemplar lo que se hacía con Damiens porque era el castigo como un espectáculo, ¿sí? En cambio, esto que les acabo de leer del reglamento pareciera ser un otro tipo de orden, ¿sí? Que es el orden burgués, que vamos a ver ahora, que es una especie de castigo silencioso o lo que Foucault va a llamar una ortopedia moral, ¿sí? Y a ese tipo de fenómeno, a esa ortopedia moral, es en la que nos vamos a detener un poco ahora, ¿sí? Entonces, eh, habíamos dicho que en su momento
el castigo podía ser visto como un show. Ustedes habrán visto alguna película en la que se ve el suplicio, la horca en las plazas públicas. Pero en algún momento, dice Foucault, él cita por ejemplo en 1810, hay un nuevo invento que es la prisión, ¿sí? En este momento lo que vemos es que el teatro, ese show punitivo, se reemplaza por otro tipo de arquitecturas cerradas, ¿sí? Muy complejas, porque ya la estrategia del castigo, ¿sí? No es en todo caso regulada por un solo poder, podríamos decir, sino que hay muchos elementos que que se conjugan, ¿sí? Porque hay cambios en la economía, ¿sí? Se está desarrollando el capitalismo de una manera muy particular, hay cambios en la sociedad, existe lo que llamaríamos el contrato social, el acuerdo, ¿sí? Entre todos para que la sociedad pueda existir tal como la conocemos. Existe entonces el derecho. Y bueno, entre esos cambios, entre esos discursos, entre esos saberes, el del derecho, el contractualismo, la economía, el nacimiento del capitalismo, ¿sí? El show de las guillotinas en las plazas ya no tiene mucho sentido, ¿sí? Y hay que empezar a ver qué es lo que empieza a surgir para tratar justamente aquello que necesitamos que empiece a ser construido, que es el delincuente o la delincuencia como objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué era entonces en el antiguo régimen? ¿Sí? ¿Cuál era el lugar donde se demostraba la potencia del poder monárquico? Bueno, el cuerpo, ¿sí? En cambio, va a decir Foucault, ahora estamos en presencia de un vínculo, ¿sí? Recuerdan el contrato social, recuerdan a Rousseau, a Hobbes, ¿sí? Que están diciendo que en verdad nuestra sociedad existe gracias a que entre todos nos ponemos de acuerdo, resignamos algo de nuestra libertad y de esa manera se establece un vínculo contractual, ¿sí? Por lo tanto, en ese tipo de sociedad, aquel que viole, ¿sí? Ese tipo de mundo social que fue pactado entre todos, va a tener un castigo y justamente el castigo ya no va a tener que ver con su cuerpo, sino que va a tener que ver con una restitución que debe hacer esa persona de aquello que no se puede vender ni se puede ceder, ¿sí? Esos bienes que no se pueden vender, que no se pueden ceder, se llaman bienes inalienables, ¿sí? Bueno, en el caso del ser humano, todos tenemos ciertos derechos inalienables, que son los derechos humanos, y uno de ellos es la libertad, ¿sí? Entonces, la restitución que hace la persona que violó ese mundo social pactado tiene que ser una restitución de aquello que es propio, ¿sí? Que no se puede ceder y es su libertad, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a pasar en el siglo XVIII, XIX, ¿sí? Que es el comienzo de la reestructuración de los ilegalismos, ¿sí? O sea, tenemos una explosión demográfica, tenemos cambios en la legitimación del poder, empieza a caer el poder monárquico y empieza a surgir la burguesía, cambia la sociedad y mientras antes existían o lo que predominaba eran los delitos contra los cuerpos, o sea, lo podríamos decir los asesinatos, lo que ahora tenemos es que predominan los delitos contra los bienes, ¿sí? Empieza a surgir entonces un nuevo tipo de delito, empieza a surgir entonces una reestructuración del ilegalismo, como le llama Foucault, ¿sí? Y justamente en esta nueva forma del ilegalismo, producto de esa explosión demográfica, producto del aumento de los delitos contra los bienes, ¿sí? Se va a producir un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando comienza el capitalismo a poner al alcance de los sectores populares, ¿sí? En los talleres, los bienes, ¿sí? Que justamente los sectores populares tienen que manipular y producir,
eh, estamos poniendo a un stock de mercaderías junto con una población que carece de ellas. Entonces, ¿cómo hacemos para vigilar la conducta de esos trabajadores? ¿Cómo hacemos para que impedir que roben de manera cotidiana eso que están produciendo en las fábricas? Bueno, aquí es donde dice Foucault que, y este es el título del libro que ustedes están leyendo, que es cuando se pasa de castigar a vigilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más rentable la vigilancia que el castigo. ¿Sí? El castigo de Damien sobre los cuerpos no deja de ser un espectáculo, ¿sí? Que muestra el poder del monárquico sobre el cuerpo de un pobre sujeto, ¿sí? En cambio, en este caso, lo que precisamos es una tecnología mucho más eficaz que sirva para el control, que sirva para la vigilancia y que no, y que tiene que ser más silenciosa, más prolija, ¿sí? Como lo piden este tipo de nuevos contractualismos que están surgiendo, ¿sí? En esta nueva sociedad, ¿sí? Entonces, en este nuevo, acá vemos entonces otro concepto Foucaultiano que es el de urgencia coyuntural, ¿sí? Entonces, muchas cosas de estas que le interesan a Foucault surgen por producto de una coyuntura eh, que implica alguna urgencia. Entonces, estas urgencias, por ejemplo, el surgimiento del capitalismo, la necesidad de que haya una nueva forma de tratamiento de una gran población que debe de pronto aprender a incorporarse a empresas, tener control corporal, ¿sí? Ese tipo de tecnologías que tengan que ver con el movimiento del cuerpo humano, con el control del tiempo y del espacio, empiezan a ser necesarias, a ser urgentes, porque hace falta, ¿sí? Que esa gente que no tiene otra cosa que su fuerza de trabajo para vender, eh, pueda vender su fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo sirva, sea útil, ¿sí? Entonces, esa es la urgencia coyuntural que dice Foucault, empieza también a generar esta maquinaria, ¿sí? Que va a terminar en esto de la cárcel. Acá entonces también tenemos que hablar de un concepto de Foucault que es el de disciplina, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esa revolución industrial, ¿sí? Eh, necesita disciplinar los cuerpos, ¿sí? Convertirse, algo se debe convertir en una economía del detalle, ¿sí? Que reduzca la fuerza del cuerpo y que maximice la fuerza del cuerpo, que reduzca la fuerza del cuerpo, por ejemplo, en relación a la fuerza política, que no se use esa fuerza de cuerpo en términos políticos que no son los que necesita un sistema social determinado. Pero también precisamos que se maximice la fuerza del cuerpo porque hay fuerzas económicas que necesitan del cuerpo, ¿sí? Educado, ¿sí? Adiestrado, disciplinado para producir, por ejemplo, durante horas al lado de una máquina. Entonces, esa necesidad de que la fuerza se canalice hacia ciertos lugares es lo que él va a llamar disciplina, ¿sí? Es el momento en el cual empieza lo que nosotros vamos a ver también en la ortopedia, el poder de la ortopedia, ¿sí? La ortopedia, si uno busca en el diccionario, es el arte de corregir las deformidades corporales, ¿sí? Y bueno, acá aparecería entonces el trabajo de corregir las deformidades, pero no tanto del cuerpo, sino en todo caso las deformidades del alma, podríamos decir, que son las que van a organizar o rediseñar o disciplinar estos saberes, estos mecanismos de control, ¿sí? Que son los que vigilan el cuerpo y producen entonces un nuevo cuerpo, un cuerpo disciplinado, ¿sí? La domesticación del cuerpo, ¿sí?
Por ejemplo, todos conocemos que en su momento existían libros que enseñaban a escribir, por ejemplo. Entonces mejorar la letra supone una gimnasia, una rutina. Entonces se supone que si yo mejoro mi letra, voy a mejorar mi cuerpo por entero, ¿sí? Tenemos formas de control de los cuerpos, arneses, es una época en la que se utilizaban mucho elementos ortopédicos para mejorar las posturas, para mejorar la columna, para mejorar los brazos, para mejorar las cinturas, arneses que hoy podríamos ver en un museo y que nos parecen inconcebibles, se usaban porque era el momento de domesticar al cuerpo, ¿sí? Para convertirlo en un cuerpo disciplinado. Uno de los más conocidos, digamos, de estos sujetos que proponían el disciplinamiento del cuerpo es Bentham, ¿sí? Jeremy Bentham, con quien Rivadavia, por ejemplo, que es uno de los contemporáneos de Bentham, tenía una gran correspondencia, ¿sí? Bentham es un filósofo inglés que propone, ¿sí? En su momento, un mecanismo destinado a obtener la máxima transparencia, ¿sí? En este sentido del disciplinamiento que él llama el panóptico, ¿sí? Ustedes tienen que leer justamente el capítulo que se llama El panoptismo del libro Vigilar y Castigar. ¿Qué es el panóptico? Bueno, el panóptico es un producto que elabora Bentham por encargo de un rey, de Jorge III, ¿sí? Y es un modelo de cárcel en la cual se vigila todo desde un punto sin ser visto, ¿sí? Dice Bentham, bastaría una mirada que vigile y cada uno, sintiéndose pesar sobre sí esa mirada, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo, ¿sí? Esto lo dice Bentham, lo estoy transcribiendo, y fíjense la idea de vigilancia interna, ¿sí? Bentham se da cuenta de que el panóptico es una gran invención, ¿sí? Y dice él que sirve no solo para cárceles, sino también para fábricas. Y si bien el modelo de Bentham no fue criticado en su momento, podríamos decir que todas las cárceles que se han construido a partir de estas ideas de Bentham han tenido o han seguido el diseño, ¿sí? Panóptico, igual que muchas fábricas, igual que muchas escuelas, ¿sí? Eh, que no pierden esa idea de que haya una vigilancia y que haya un movimiento que pueda ser controlado y visto, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo les puse una cárcel en México, el Palacio Negro, hay una cárcel en Dublín, hay una cárcel en Argentina, en Sierra Chica, fíjense una en Holanda, y fíjense que tienen todas el mismo diseño, ¿sí? Un lugar central, una torre central, y desde esa torre central se pueden vigilar, ¿sí? Con una sola mirada podríamos decir que uno no tiene que poder discernir si uno está en una celda, si hay alguien o no, solo queda la idea de que puede haber alguien mirándome y esa torre central lo que hace es tener una mirada de todo lo que está pasando alrededor. Fíjense la economía de la mirada, cómo permite, ¿sí? Un funcionamiento automático del poder. Acá les leo un párrafo textual de Foucault que dice, el panóptico de Bentham, esto lo tienen que leer ustedes, lo van a encontrar en el texto, el panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición, dice, conocido su principio, en la periferia una construcción en forma de anillo y en el centro una torre, esta con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y otra que da al exterior, que permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre de control y encerrar en cada celda a un loco, a un enfermo,
a un condenado, a un obrero o a un escolar. Fíjense esta equivalencia entre loco, enfermo, condenado, obrero o escolar, ¿sí? Es esto a lo que es esto lo que nos tiene que llamar la atención, diría Foucault. Por el efecto de la contraluz se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia, ¿sí? Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico, vamos a hablar de la noción de dispositivo ahora, reconoce entonces, permite ver sin cesar, se invierte el principio del calabozo, o más bien de sus tres funciones: encerrar, privar de luz y ocultar. Fíjense esta idea de que ya no tenemos que ver lo que no se ve, sino que hay que ir a ver en la superficie aquello que no hemos visto, pero que estaba ahí, ¿sí? Esta sería un poco la postura de Foucault. Acá tienen otros esquemas de la época, ¿sí? De cómo estaba diseñado el panóptico con esa torre central y esas celdas alrededor, ¿sí? Y la pregunta sería entonces, eh, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Sí? Y bueno, básicamente acá lo que tenemos es una sociedad disciplinar y justamente esta es la máxima utopía de esa sociedad disciplinar, ¿sí? El ver sin ser visto, el que uno solo vea a todo el conjunto, una sociedad del individuo, de la individuación, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cuál es el saber que produce este tipo de poder disciplinario? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el saber que produce este tipo de poder? Bueno, el panóptico está generando entonces una sociedad nueva, ¿sí? Es una utopía, ¿sí? La sociedad que se disciplina, que ya no tiene miedo a lo que, a lo que me van a hacer, ¿sí? Sino una sociedad que tiene miedo a que vean lo que yo puedo incluso llegar a pensar, ¿sí? Se entiende que estamos hablando de una sociedad en la que el control tiene que ser propio, ¿sí? No tanto de otros, sino tiene que ser internalizado y llevado adelante por el sujeto por la eventual posibilidad de que alguien me esté mirando, ¿se entiende? Entonces, el saber entonces que produce este tipo de poder, ¿sí? Es un saber en el cual hay una sociedad, ¿sí? De individuos producto de esta vigilancia, ¿sí? El individuo entonces es un sujeto que está producido por un tipo de poder que está ejerciendo un control muy capilar, muy sutil, producto de la vigilancia, que ya no requiere, ¿sí?, del castigo, sino que requiere en todo caso del control, ¿sí? Pensemos en lo que pasa hoy en día cuando uno va a un supermercado y teniendo hambre, ¿sí? No come ciertas cosas por miedo a que haya una cámara que esté mirando lo que uno quiere comería sin pagar, ¿sí? Entonces, esta idea de un control, de una disciplina ya internalizada que hace que uno no haga ciertas cosas porque esas cosas pueden ser vistas, ¿sí? Es justamente la economía que dice Foucault, lo que es más barato y más económico, vigilar que castigar, ¿sí? Entonces, estamos entonces en presencia de una sociedad disciplinaria, de un saber de las disciplinas, ¿sí? Recuerden que nosotros somos, en este caso, profesionales o estudiantes de este tipo de disciplinas que se ocupan del control, ¿sí? De la organización,
de los cuerpos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué saber produce entonces este poder disciplinario? Bueno, habíamos dicho, no estamos hablando del poder que excluye, que rechaza, reprime, que censura, sino de una producción, de un saber, ¿sí? Que produce rituales, que produce objetos, ¿sí? Este tipo de saber es producto de esta modernidad, ¿sí? Es el hombre del humanismo moderno, ¿sí? Y las ciencias humanas, ¿sí? Todas las disciplinas, por ejemplo, que comienza con la palabra psicología, psicopedagogía, son disciplinas que intentan, ¿sí? Dar cuenta de ese sujeto moderno, de ese hombre moderno. También podríamos incluir acá, ustedes están viendo esto seguramente en otras materias, eh, los saberes sobre el cuerpo, ¿sí? Ustedes que están en esta licenciatura en educación física tienen que saber, deben tener seguramente muchos saberes o estarán haciendo la historia de los saberes sobre el cuerpo, sobre el control, ¿sí? Y bueno, en esta línea habría que hacer una lectura, podríamos hacer una lectura Foucaultiana, ¿sí? Entonces, algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué se propone en la prisión entonces? Y bueno, podríamos decir una de las respuestas podría ser, bueno, reeducar a los delincuentes para convertirlos entonces en sujetos útiles a la sociedad, cualquiera te podría decir eso, ¿sí? Y la pregunta entonces es, y bueno, ¿consiguió ese objetivo en la prisión? No, de ninguna manera, porque en realidad todos los delincuentes reinciden, se produce lo que se llama reincidencia. Y entonces, si la prisión fracasó, podríamos decir que es un método que no tendría que funcionar, que no ha funcionado, ¿sí? Y justamente lo que va a decir Foucault es que justamente en su fracaso está el éxito, ¿sí? Con su fracaso está el triunfo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la prisión no era impedir la delincuencia, sino producirla. Es decir, producirla como un objeto de la modernidad, ¿sí? Que genere un saber, ¿sí? Entonces, vamos a retomar esto entonces en el próximo video, de qué manera el fracaso de la prisión en realidad no es más que su éxito.